La caja de madera donde mi mamá guardaba las escrituras de la casa estaba abierta sobre la mesa del comedor. Dentro no había nada, ni un solo papel, ni las joyas de mi abuela, ni siquiera el acta de nacimiento de mi papá. Olía a humedad y a algo dulce, como a café derramado sobre un trapo viejo. Mi tío Aurelio estaba sentado en el sillón viendo el noticiero con las piernas cruzadas. Yo sentí las piernas flojas, como si el piso se hubiera movido debajo de mis zapatos. Él bajó el volumen con el control y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Le pregunté que dónde estaban los papeles de mi mamá, y mi voz sonó como si viniera de otra persona. Me miró con una calma que me heló la espalda, como quien le habla a una niña que no entiende nada. Me dijo que los había llevado a un lugar seguro porque la casa ya no era confiable. Yo no entendía nada. Mi mamá llevaba meses enferma y yo me encargaba de todo lo relacionado con sus cuidados. Entonces me di cuenta de que las llaves de la camioneta ya no estaban en el gancho junto a la puerta. Aurelio se paró y se sirvió un vaso de agua como si aquella sala no estuviera ardiendo. Mi mamá se estaba muriendo y lo único que le importaba a él era que nada saliera de la familia. Eso fue lo que me repitió mientras yo buscaba con la mirada cualquier cosa que me detuviera de hacer una tontería. Quería gritarle, pero la voz no me salía del pecho. En ese momento entendí que no era un descuido, era un plan que llevaba meses cocinándose. Y lo peor es que yo misma le había abierto la puerta para que entrara a cuidarla. Ahora me pregunto cuántas noches estuvo revisando cada rincón mientras yo dormía. Me llamo Zaret y soy maestra de primaria en un pueblo a 1 hora de Oaxaca. Mi mamá se llama Eulalia y desde que le detectaron lo del riñón la casa cambió por completo. Antes había ruido, comidas largas, pleitos por el control de la tele. Ahora solo se escucha el tanque de oxígeno y las llamadas del doctor. Yo me mudé con ella hace 8 meses para encargarme de los medicamentos y las citas. Mi tío Aurelio, el hermano mayor de mi mamá, apareció a la tercera semana con un café de la gasolinera y una cara de preocupación que no le conocía. Él nunca había sido cercano, de esos que van a las fiestas y se sientan en la esquina sin hablar con nadie. Pero de pronto empezó a llegar todos los días a la hora de la comida. Al principio me sentía aliviada, porque yo tenía que ir a dar clases y no podía quedarme todo el día. Mi mamá parecía contenta de verlo, aunque a veces se quedaba callada cuando él hablaba de los trámites del banco. Una noche le escuché decirle que no quería vender la camioneta, que eso era de mi papá. Él le respondió que solo era una firma para que el seguro no se venciera. El patio de la casa huele a tierra mojada y a las flores de cempasúchil que mi mamá sembró hace años. Ese olor me calmaba al llegar de la escuela. Un día encontré la maceta grande movida, junto a la pared, y debajo había un montón de tierra suelta. Pensé que el gato había escarbado, pero el gato llevaba meses muerto. No dije nada, solo volví a poner la maceta en su lugar. Esa noche Aurelio me preguntó si yo tenía copia de las llaves de la puerta de atrás. Mi mamá empeoró en octubre y tuvimos que llevarla al hospital de la capital. Yo dejé de ir a la escuela por 2 semanas. Aurelio se ofreció a quedarse en la casa para recibir a la enfermera y cuidar a los perros. Le agradecí con el alma, porque no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Una de mis primas me mandó un mensaje diciendo que había visto la camioneta de mi papá estacionada afuera de un taller. Luego recordé que no la había visto desde hacía días, pero no quise preguntar en ese momento. Cuando regresamos del hospital, la casa se sentía distinta, como si alguien hubiera barrido con una prisa rara. Los recibos de la luz estaban acomodados en la mesa, algo que yo nunca hacía. El cajón del buró de mi mamá estaba entreabierto y se veía un sobre blanco asomándose. Lo abrí y encontré una copia de un poder notarial que yo no había firmado. Mi nombre estaba escrito ahí, pero la letra no era mía. Aurelio estaba en la cocina y me preguntó si quería un café. Lo primero que hice fue buscar entre los papeles de mi mamá el testamento que ella me había dicho que guardaba en el ropero. No estaba. Revisé debajo de la cama, en la bolsa del tanque de oxígeno, entre las sábanas. Nada. Llamé a mi prima para preguntarle si mi mamá le había dejado algo. Ella me contó que Aurelio le había pedido prestados 20,000 pesos para un tratamiento nuevo. A mí nunca me mencionó ese tratamiento. Esa tarde confronté a Aurelio en el patio, junto a las macetas de cempasúchil. Le pregunté por el poder notarial y por el dinero de mi prima.
Él se limpió las manos en el pantalón y me dijo que yo estaba viendo cosas donde no las había. Se rió bajito, como si le diera ternura mi desesperación. Le mostré la copia del papel con mi nombre mal escrito. Me dijo que eso era un borrador, que él nunca lo había presentado. Me fui a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama, con el estómago revuelto. El ruido del tanque de oxígeno de mi mamá me taladraba la cabeza. Quería llorar, pero no me salía, era como un nudo atorado en el pecho. Y entonces recordé algo, una tarde, un mes atrás, mi mamá me dijo que no firmara nada sin leerlo. Pero yo ya había firmado un recibo que Aurelio me puso enfrente con la excusa del gas de la casa. En ese momento entendí que me había usado desde el principio. Aurelio empezó a llegar más temprano, a veces antes de que yo saliera para la escuela. Ya no tocaba la puerta, entraba con su llave y se servía café como si viviera ahí. Yo lo veía desde la cocina y sentía una mezcla de miedo y rabia que me quemaba el estómago. Una mañana me dijo que mi mamá necesitaba un medicamento que costaba 9,000 pesos y que él no traía el dinero. Le transferí los 9,000 desde mi cuenta de la escuela. Después supe que el medicamento ya lo había pagado el seguro. Una noche, mientras mi mamá dormía con la respiración pesada, revisé su teléfono. Tenía mensajes de Aurelio donde le decía que no se preocupara, que él iba a arreglar todo lo de la casa. Mi mamá le respondió que quería dejarle la casa a su hija, o sea a mí. Aurelio le puso que sí, que así se haría, pero que primero había que pagar unas deudas. Luego vi una conversación con una notaría. Sentí el estómago vacío, como cuando te avisan que alguien murió, pero todavía no sabes quién. Me senté en el piso de la sala y me abracé las rodillas para no temblar. No quería contarle a nadie porque me daba vergüenza que mi propia familia me hubiera visto tan ingenua. Y aquí estoy, contando dramas de la vida que nunca pensé que me tocarían. Mi mamá confiaba en él, yo confié en él, y los dos nos estaban quitando todo sin que ella pudiera defenderse. No sabía si denunciarlo, confrontarlo otra vez o esperar a que mi mamá muriera para pelear. Pero esperar se sentía como traicionarla también. Esa semana fui a la notaría sin avisarle a nadie. La mujer del escritorio me reconoció por la copia de mi credencial que estaba en el expediente. Me dijo que el señor Aurelio llevaba 3 semanas registrado como apoderado legal de mi mamá. Sentí que la boca se me secó de golpe. Le pedí ver el documento y vi una firma que no era mía. La mujer me miró con desconfianza y me dijo que eso ya estaba firmado ante notario. Llamé al banco desde el estacionamiento y pedí un estado de cuenta. Me atendió un asesor que me pidió el número de cliente. Cuando me dijo que la cuenta de mi mamá tenía 700 pesos me quedé callada. Hacía un mes yo había depositado 15,000 pesos de mi aguinaldo para los gastos de la casa. El asesor me confirmó que solo había un retiro grande en ventanilla. No quise preguntar quién lo hizo porque ya lo sabía. Al volver a casa noté el espacio vacío en la cochera. La camioneta de mi papá no estaba. Le marqué a Aurelio y me contestó con el ruido del mercado de fondo. Me dijo que la había llevado al taller por una fuga de aceite. La vecina me contó que un señor alto se la llevó manejando al mediodía. Eso no era un taller, era un lote de autos que estaba junto al panteón. El sábado mi tía Chayo vino a visitar a mi mamá y me encontró llorando en la cocina. Me abrazó y me dijo que Aurelio le había contado que yo quería meter a mi mamá a un asilo para quedarme con la casa. Me separé de su abrazo con el pecho apretado. Siempre fui de las que escuchan, no de las que andan contando dramas de la vida, pero esa tarde necesitaba que alguien me creyera. Le pregunté si de verdad creía eso y ella no me respondió. Quise decirle que no era por dinero, que era por la vida de mi mamá, pero me quedé muda. El lunes no fui a dar clases. Le dije a la directora que tenía una emergencia familiar. Me quedé afuera de la casa de Aurelio desde las 8 de la mañana. Lo vi salir con una carpeta negra y subirse a un taxi. Tomé otro taxi y le pedí al chofer que lo siguiera sin acercarse mucho. Se detuvo frente a una notaría del centro. En la noche me metí a su cuarto de visitas en casa de mi mamá. Él guardaba la carpeta negra en la parte de atrás del closet. Encontré un contrato de compraventa de la camioneta por 80,000 pesos. También había un recibo de un depósito a una funeraria.
No entendía por qué estaba pagando un servicio funerario cuando mi mamá seguía viva. Entonces vi una hoja con la palabra donación y el nombre de mi mamá escrito con una caligrafía temblorosa. No pude dormir. Escuché la respiración de mi mamá a través de la pared y me levanté 3 veces a verla. Aurelio roncaba en el cuarto de al lado. Abrí su teléfono porque no tenía contraseña. Encontré un audio enviado a mi tía Chayo donde decía que yo estaba desesperada por la herencia. Luego vi una conversación con un abogado donde le preguntaba si la donación se podía revertir. Eso me dejó más asustada que todo lo demás. Esa noche apagué todas las luces de la sala menos la lámpara del comedor. Mi mamá dormía con el tanque de oxígeno en su cuarto. Puse mi teléfono boca abajo junto a la taza de café y activé la grabación. Escuché la llave de Aurelio girando en la puerta. Traía la misma carpeta negra y un vaso de café de la gasolinera. Se detuvo al verme sentada con la copia del contrato en la mano. Aurelio dejó la carpeta sobre la mesa y me preguntó si me sentía bien. Le dije que ya sabía lo de la donación de la casa. Se quedó callado un segundo y luego sonrió como si fuera un niño atrapado. Me dijo que no tenía nada de malo proteger a su hermana. Le pregunté por qué no me había contado nada. Él se sirvió café y me respondió que yo era muy exagerada. Abrí la carpeta y saqué el papel con la palabra donación. Le pregunté si de verdad creía que mi mamá entendió lo que firmaba. Él me miró fijamente y me dijo que su hermana confiaba más en él que en mí. Sentí el estómago duro y apreté la taza con las 2 manos. Le recordé todas las veces que mi mamá me había dicho que la casa era mía. Aurelio se rió bajito y me dijo que yo no podía comprobar nada. En ese momento mi mamá tosió en su cuarto y los dos nos volteamos. Aurelio aprovechó para ponerse de pie y cerrar la puerta del pasillo. Me dijo que yo no estaba viendo el panorama completo. Le pregunté por qué había pagado a una funeraria si mi mamá todavía respiraba. Él suspiró y me dijo que era para asegurar el precio del paquete. Quise gritarle que mi mamá no era un paquete, pero me mordí el labio. Sacó unos papeles de la carpeta y me dijo que la casa ya no estaba a nombre de mi mamá. Sentí la sangre subirme a la cara. Le pregunté que cómo era posible si nadie me había avisado. Aurelio me dijo que él era el apoderado legal y que podía hacerlo. Le pregunté si no le daba vergüenza hacer eso con su hermana enferma. Él se encogió de hombros y me dijo que la vida no es justa. Me paré de la silla y le pedí que me mirara a los ojos. Le dije que mi mamá quería dejar la casa a su hija, no a un hermano que nunca estuvo. Aurelio me respondió que él llevaba meses cuidándola mientras yo me iba a la escuela. Le grité que yo pagaba los medicamentos y las consultas. Él alzó la voz y me dijo que firmara lo que él dijera si quería que no corrieran a mi mamá del seguro. No entendí si era amenaza o desesperación. Tomó su teléfono y me enseñó un mensaje de la aseguradora. Decía que la póliza estaba a punto de vencer y que solo el apoderado podía renovarla. Me dijo que si yo lo denunciaba, mi mamá se quedaría sin cobertura. Me quedé helada al escuchar eso. Aurelio metió los papeles en la carpeta y se fue a su cuarto. Yo me senté en el piso de la cocina con el teléfono grabando todavía. Esa noche no dormí. Me quedé en el piso de la cocina con el teléfono en la mano hasta que sentí los dedos entumecidos. Luego pasé el audio a mi correo y a una memoria que guardé entre las plantas del patio. Sabía que Aurelio podía revisar mi teléfono si se despertaba. Mi mamá seguía respirando con dificultad en su cuarto, ajena a todo. Me repetí que ya no podía esperar más. A la mañana siguiente llamé a mi prima y le conté todo sin rodeos. Ella me dijo que no me metiera en problemas y que Aurelio era su tío también. Le mandé el audio por mensaje. Escuchó la parte donde él amenazaba con dejarnos sin seguro. Se quedó en silencio y luego me dijo que iba a venir. Al rato llegó con su esposo y una tía que no veía desde niña. Los reuní en la sala y puse el audio completo en una bocina. Nadie hablaba al terminar. La tía Chayo se tapó la boca con la mano y negó con la cabeza. Mi prima me pidió que lo denunciara. El esposo de mi prima salió a buscar a Aurelio al cuarto. Aurelio apareció en la sala con la boca seca y las manos en los bolsillos. Yo le dije que ya no podía esconderse.
Él intentó reírse pero le salió un sonido raro, como un globo desinflándose. Esa misma tarde fuimos a la notaría con el audio y con una copia del acta de nacimiento de mi mamá. La encargada se puso pálida al escuchar. Al día siguiente llamé a la aseguradora y les expliqué que el apoderado ya no era confiable. Pude recuperar el control de las cuentas de mi mamá. Aurelio no volvió a dormir en la casa. Me enteré después que tuvo que devolver el dinero de la camioneta y que la donación quedó bloqueada. Ahora mi mamá está en casa, estable dentro de lo que cabe. Yo volví a dar clases y cada tarde me siento a su lado a leerle las tareas de mis alumnos. La casa sigue oliendo a cempasúchil y a café. Aurelio ya no viene. A veces pienso que debería perdonarlo, pero luego recuerdo el miedo de aquella noche. No sé si eso me hace rencorosa o solo me hace humana. Mi familia se dividió. Unos dicen que hice bien en exponerlo. Otros murmuran que un problema de dinero no se arregla con un audio. Mi tía Chayo ya no me habla. Me duele, pero no me arrepiento. Y ahora me escucho a mí misma contando dramas de la vida sin querer parar, porque callar fue lo que nos puso en peligro. Aprendí que la confianza no se hereda por sangre. Hay que firmar todo, leer todo, preguntar todo. Mi mamá siempre me dijo que la familia es sagrada. Yo le creo, pero también aprendí que lo sagrado se rompe cuando alguien lo usa para empujarte al borde. No quiero volver a sentirme tan sola en mi propia casa. Esta casa es de mi mamá, y mientras ella viva, aquí me quedo. Hay días en que me pregunto si hice lo correcto. No lo sé. Lo que sí sé es que mi mamá se enteró de todo y me tomó la mano sin decir nada. Eso me bastó. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hasta dónde debe llegar una hija para defender lo que su madre le dejó? ¿Existe un límite entre la justicia y la traición cuando el traidor es de tu propia sangre? Tal vez cada quien tenga su respuesta, y por eso decidí contarlo.